Hoy vamos a comenzar el estudio de un capítulo bastante largo, extenso, que tiene que ver con las variables aleatorias. Este capítulo tiene por objetivo abordar varios fenómenos que pueden ser estudiados desde un punto de vista estocástico. Y para eso entonces necesitamos saber qué es una variable aleatoria. Si tú tienes un espacio muestral, imagínate que omega es un espacio muestral. ¿Te recuerdas qué es un espacio muestral? Es el conjunto que contiene a todos los resultados posibles del experimento aleatorio. Entonces, ese es un espacio muestral asociado, por supuesto, a un experimento aleatorio. Entonces, pongamos aquí asociado a E. ¿Ya? ¿Qué es el experimento aleatorio? Entonces el experimento aleatorio se realiza y en omega están todos los resultados posibles. En el caso de la moneda está cara y sello allí, en el caso del dado está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces una variable aleatoria, x, es una función. ¿Ya? Es una función que vamos a llamar x, y en general las variables aleatorias las vamos a denotar con letras mayúsculas, y que va desde el espacio omega, dotado de la sigma álgebra f, al espacio de los números reales, dotado con una sigma álgebra, que se llama la sigma álgebra de Borel. Entonces, ¿qué hace esta función? Es una función que actúa sobre elementos de este conjunto. Es decir, la función toma omeguita y le asigna x de omeguita. ¿Ok? Entonces, si tú lo piensas, claro, una variable aleatoria es una función de esta forma, ¿cierto? Es una función de esta manera, tal que, estrictamente hablando, la imagen inversa de un elemento de un boreliano pertenece a la sigma álgebra para todos los b allí. Esa es matemáticamente la definición, que es una función medible, pero en el fondo, en el caso de la ingeniería, que es lo que nosotros queremos explicar, una variable aleatoria no es otra cosa que una función que a los elementos de omega, que son los resultados del experimento, le asigne un número. Entonces piénsalo de esa manera. Tú tienes cara o sello, es el resultado del experimento, que esto no necesariamente es un número, podría ser un carácter. Entonces a este carácter, que es cara, tú le estás asignando la 1. Al carácter de sello le estás asignando un 0. Entonces esa sería la variable aleatoria más simple que hay. En un lanzamiento de una moneda, cara y sello están en omega, a cara le asignas un 1 y a sello le asignas un 0. Esa es una variable aleatoria. ¿Okay? Entonces, lo importante es que en esencia a estos resultados del experimento, que pueden ser no necesariamente números, sino que caracteres de cualquier tipo, tú le puedes asignar un número, y acá sí entonces nosotros queremos definir una probabilidad para asociarle a esos números. Entonces, lo que estamos haciendo es tratando de traspasar, ¿cierto? Digamos, la información de los caracteres a ciertos números a ciertos elementos, digamos, realizaciones de la variable que van a ser números reales. Ese es el espíritu que está detrás. Entonces, si nosotros queremos dotar de una medida de probabilidad a algún evento, entonces nosotros decimos, mira, la variable aleatoria x pertenece a ese evento A, lo podemos definir de esta manera, es la probabilidad de todos los omegas que están en omega, tal que x de omega pertenece a A. Y eso es para todo A en F. Entonces, en el fondo, tú vas a tener una probabilidad asociada a esta función, y esa probabilidad, en el fondo, la estás definiendo como aquellos omega que están acá, tal que x de omega, es decir, la imagen pertenece a ese conjunto, ¿ya? Al conjunto que tú quieres. Entonces, las variables aleatorias en general las vamos a poder clasificar en variables aleatorias de 3 tipos, ¿ya? Entonces, si podemos hablar de una clasificación, vamos a clasificarla en 3 tipos. Primero, van a estar las variables continuas. Segundo, las variables discretas. Y tercero, las variables mixtas.
que son en parte continuas y en parte discretas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a, por el momento, cómo vamos a diferenciar, digamos, si una variable es continua o discreta? Entonces, mira, nosotros lo que podemos hacer es calcular el recorrido de esta variable. ¿Ya? El recorrido de esta variable. Si el recorrido de esa variable es un conjunto finito o numerable, ¿ya? O numerable, diremos entonces que X es discreta. Si el recorrido de X es un subintervalo de los reales, ¿ya? Un subintervalo de R, entonces diremos que X es continua. Y en el caso de las variables mixtas no las vamos a estudiar en este curso, pero pueden ser también caracterizadas porque su recorrido va a tener una parte que va a ser un intervalo de los reales, pero también una parte de puntos que tienen probabilidades asociadas que no son nulas, ¿ya? Entonces, veamos un ejemplo de una variable aleatoria. Voy a plasmar acá el ejemplo más sencillo, que es el ejemplo del lanzamiento de una moneda, ¿ya? Que es el ejemplo que acabo de mencionar, el lanzamiento de una moneda. Y lo que vamos a hacer esencialmente es que X en este caso va a ser una función de X de omega en R, donde en este caso el omega va a ser cara y sello, ¿ya? Cara y sello, de tal manera que X de cara va a ser igual a 1 y X de sello es igual a 0. Entonces esa es una variable aleatoria muy simple. Pero podríamos, ejemplo 1, podríamos considerar variables aleatorias distintas. Por ejemplo, si tú tienes el lanzamiento de 2 dados, ¿ya? Es el lanzamiento de 2 dados, y consideras tú la suma, ¿ya? La suma te interesa, entonces tú vas a definir X formalmente como la suma de los resultados de los 2 dados. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cuál es el recorrido de esta variable? ¿Cuál es el valor más chico de la suma en este caso? Bueno, si ambos dados salen 1, entonces tienes 2, y así hasta los valores más grandes. Si los dos salen 6, 3, 4, hasta 12. Entonces, como este es un conjunto finito, ¿te das cuenta que dijimos que si el conjunto era finito, entonces la variable es discreta? En el caso de la moneda, tú tienes que el recorrido de esta variable es 0 y 1. Por lo tanto, voy a anotar aquí, en el ejemplo anterior, el recorrido de eso es el intervalo 0, 1, por lo tanto, X es discreta. Aquí el recorrido es un conjunto finito, por lo tanto, X es discreta también. Y para poner un ejemplo de una variable continua, imagínate que X, por ejemplo, es el tiempo que tarda una ampolleta en fallar. Tiempo de falla de una ampolleta. ¿Cuál es el recorrido de esa variable? Bueno, en realidad la ampolleta podría fallar en el minuto en que comienza a funcionar, o no podría fallar nunca. Entonces el recorrido de esto va a ser los números reales positivos unidos con el 0. Y como este es un subintervalo de los reales, entonces la variable X es una variable continua. Entonces ahora quiero explicar hacia dónde nosotros vamos a ir con este análisis. Lo que hemos hecho en este video es definir lo que es una variable aleatoria. Esta variable aleatoria considera aspectos que no habían sido considerados en otros tipos de variables. ¿Por qué? Porque el omega, que es el conjunto sobre el cual la variable parte, digamos, sobre el dominio sobre el cual se considera la función, es un dominio asociado a un experimento aleatorio que tiene más de un resultado posible. Por lo tanto, la parte de la aleatoriedad está aquí. ¿Ok? Entonces, es una variable distinta y los fenómenos que nosotros vamos a estudiar van a tener diferentes caracterizaciones en discretos o continuos. Y la idea es que nosotros en general, de aquí en adelante, queremos estudiar
ciertas funciones y ciertas características asociadas a las variables aleatorias, pero esencialmente queremos estudiar tres funciones. Esas son la función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria, la función de distribución acumulada de una variable aleatoria y los momentos, ¿ya? Los momentos de una variable aleatoria. Entonces, eso nos vamos a dedicar de aquí en adelante, a describir para las variables aleatorias discretas y continuas esas tres cosas: función de densidad de probabilidad, la función de distribución acumulada y los momentos. Y con eso entonces vamos a poder caracterizar de la misma manera como hicimos en estadística descriptiva, pero ahora para la población, porque esto es poblacional. Ya no tenemos datos, ahora estamos trabajando en un espacio abstracto donde solamente tenemos elementos que van a ser los modelos que van a subyacer a los datos. Entonces, para esos modelos nosotros queremos definir nuevamente la esperanza, la varianza, los percentiles, y estas funciones nos van a ayudar para definir las cantidades poblacionales equivalentes al histograma. El histograma ahora va a ser una función de densidad de probabilidad, ¿verdad? La ojiva, que va a ser el diagrama de frecuencias acumuladas, ahora va a estar modelado por una función que va a ser la función de distribución acumulada, y las medidas de tendencia central ahora van a ser modeladas por la esperanza, que va a ser un funcional. La varianza, aquí también va a haber una función que es la varianza, y los momentos en general van a caracterizar la variable de la misma manera. Por tanto, las variables, las medidas de tendencia central, dispersión y forma, también se pueden estudiar acá, pero poblacionalmente, es decir, sobre todo el conjunto finito o infinito de individuos en estudio.